Hola mis queridos entusiastas del arte, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo una experiencia artística realmente fascinante. ¿Alguna vez te has preguntado cómo crear una impresionante obra de arte de resina epóxica inspirada en una geoda? Bueno, estás de suerte. En este video te guiaré paso a paso en el proceso de crear tu propia obra de resina tipo geoda, en donde te explico como siempre todo para iniciarte en este hermoso arte de la resina epoxi. Vamos a ver herramientas, materiales y mucho más. ¿Me acompañas? Dale. Echemos un vistazo a los materiales que necesitaremos para este fantástico proyecto. Utilizaré una base redonda de fibro fácil de 30 centímetros, que incluso puede ser más grande. Todo depende de la cantidad de resina, piedras y pigmentos con los que contemos. Elegí de 30 centímetros por el enfoque de mi cámara, me resulta más práctico para mostrarlo. Suelo utilizar de 9 milímetros de espesor por su gran resistencia. La base debe estar sellada, ya sea como en este caso, con 2 manos de gesso acrílico que sella, imprima, protege y da un fondo blanco todo a la vez. Otra opción es utilizar un sellador para madera a 3 manos o más y luego pintar con base acrílica. Pinté costado y frente con 2 manos de gesso acrílico y la parte trasera, para ahorrar materiales, le di 2 manos de hidrolaca de la marca EQ. En Argentina recomiendo que sea esta marca porque hay otra marca que se consigue en artísticas, pero queda pegajosa y no termina de curar bien. Luego de la hidrolaca le doy 2 manos de pintura a la tiza, la parte trasera, y por último sello con hidrolaca nuevamente, y va a quedar así muy resistente a la humedad. Ya sabemos que estas maderas son muy permeables a la humedad ambiente. La resina, al ser vertida, suele generar ciertas burbujitas que se disuelven utilizando calor. Voy a usar este práctico soplete flameador recargable para repostería que funciona a gas butano. Se consigue así en internet, muy fácil. También se puede utilizar pistola de calor moderadamente. Digo moderadamente porque si la resina no está espesa aún, al ablandarla con demasiado calor, se podrían borrar todos los efectos de mezclas de colores que hemos logrado. Otro recurso es utilizar alcohol isopropílico con atomizador. Al atomizar la resina, las burbujas tienden a desaparecer. Este alcohol se consigue en casas de electrónica porque se utilizan para limpiar componentes debido a su volatilidad, o también en proveedores de productos para arte en resina. Pasamos a la resina epoxi con la que trabajaré, que es muy cristalina, como ves. Siempre hay que mirar las instrucciones del fabricante, ¿sí? Ya que las resinas vienen para ser mezcladas por peso o por volumen. Y si es por volumen, o sea, por litro o mililitro, como en este caso, es tan sencillo como mezclar 2 partes de componente A o resina y componente B, que es el endurecedor o catalizador. Este tipo de resina en Argentina se compra en artísticas como vidrio líquido. Cuando hagamos la compra, estar atentos al color. Debe ser cristalina. Digo esto porque hay marcas conocidas que no son tan cristalinas como la que estoy usando, obteniendo un resultado muy amarillento y hasta turbio, parecido a la resina que se utiliza para emparchar techos. Bueno, esa no nos sirve. Si queremos mezclar colores con ella, nos quedarán amarillentos. Y aquí mostramos las estrellas del espectáculo, los cristales para nuestra geoda. Utilizaré el producido de la anterior clase, en donde te enseñé cómo lograr efecto craquelado de gemas de vidrio y partirlas para lograr estos bellos cristales. También podemos utilizar, por supuesto, cristales de acrílico o cualquier tipo de piedra que dé efecto cristal. Dejo enlace en la caja de información para ver esta clase en particular, en donde te explico resumidamente cómo hacerlos. Ya que la resina es muy pegajosa, utilizaremos guantes de nitrilo para poder trabajar. Se consiguen negros, translúcidos, bueno, no importa el color, lo que importa es que protejamos las manos. Y más allá de lo que digan los demás, siempre protejo mis ojos con gafas y utilizo mascarilla de carbón activado por los posibles gases que emanen los productos.
Pasamos a los pigmentos, que son una parte importantísima para estos proyectos. Los colores se pueden adquirir en internet, se pueden comprar por unidad a un precio de referencia de 780 pesos en este momento cada color, o en combos de 12 colores o más. Se utiliza muy poca cantidad, son colores fuertes y rinden muchísimo. Incluso si usamos poquito podemos darle un toque traslúcido. Vi que también se utilizan acrílicos de la marca Rembrandt, pero son carísimos en comparación. Como investigué bastante sobre el tema, vi que no todos los pigmentos van con cualquier tipo de resinas. Por eso quise asegurarme de tener los pigmentos indicados para este proyecto y así no tener sobresaltos. Pero por supuesto que vos podés experimentar a tu riesgo y luego me contarás. Aproveché una oferta de estos 3 pigmentos de mica en polvo blanco. Vienen 3 blancos perlados de diferente intensidad y brillo. Los vamos a utilizar y verás cómo. Ya esto es opcional, ¿eh? También podemos utilizar el pigmento blanco de la caja anterior o podemos usar purpurina blanca, aunque no es el mismo efecto, pero dará brillitos. Para mezclar la resina vamos a necesitar o cucharitas descartables o palitos de este tipo, también descartables. Tendremos a mano hisopos de algodón para limpiar o corregir algún vertido que esté mal hecho, o una manchita. Los envases en donde preparemos la resina pueden ser plásticos como estos vasitos o estos otros de café que se descartarán una vez utilizados. Ahora, si no queremos algo descartable, para medir la resina, por ejemplo, podemos utilizar estos vasitos de silicona. Son reutilizables dado que la resina no se pega en ellos y permiten preparar una buena cantidad, fraccionarla y luego aplicarles los colores que queramos. Si no tenemos estos vasitos, podemos utilizar para medir en tapitas o incluso usar los dosificadores que vienen en cucharitas de diferentes tamaños o esos que vienen en los frascos de jarabes para la tos. Todo vale. Como siempre digo, todos los caminos conducen a Roma. El tema es cuando necesitamos para una madera más grande. Ahí los vasos medidores sí o sí, porque la resina tiene su tiempo de trabajo y nos permitirá hacer mucho más rápido. Antes de trabajar con resina es importante comprobar que la mesa no tenga desniveles que hagan que la resina se amontone más de un lado que del otro. Mi mesa está bien nivelada desde el vamos, pero si siento que no es así, puedo colocar tacos debajo del soporte que puedo ajustar con un nivel de albañilería. Primero tenemos que proteger los bordes de la madera y algo de la parte de atrás para evitar que los pequeños derrames de resina, que seguramente va a haber, no estropeen la base de madera. Para los bordes es ideal usar cinta de electricista, esas plásticas, y para la parte de atrás usaré cinta de pintor que me resulta más económica. La cinta debe estar bien colocada, que no supere el borde superior en donde trabajaremos la resina. Si la cinta sobrepasa ese borde superior, se nos pueden crear amontonamientos de resina. Esta debe tener espacio libre para fluir. Es preferible que se derrame un poquito de resina a que se amontone en el borde de la cinta. ¿Se comprende? Dibujaré suave con lápiz un diseño muy básico y sencillo, muy fácil, tal cual lo ves en la muestra a la derecha de la pantalla. Una vez que tengo el dibujo con pistola de silicona caliente, voy a repasar sobre todos esos surcos que había dibujado, una línea gruesa. Como ves, es muy sencillo de hacer. Es simplemente ir surcando líneas imperfectas de esta manera. Y una vez que terminé de hacer esos surcos, si me sobra silicona en los bordes, tengo que ser prolija aquí, lo corto con un cuchillito, con algún elemento filoso. Y que no queden hilitos de silicona, eso sí, sacamos todos los hilitos de silicona y nos queda algo así. Luego a esto lo vamos a pintar con un color dorado, un acrílico dorado, oro rico por ejemplo. Le voy a dar 2 manos para que agarre bien la pintura. Y una vez que terminamos de hacer esto, dejamos secar. Yo acá estoy desesperada con mis piedras. Quiero poner esas piedras, esas cosas divinas de vidrio que tenemos aquí. Bueno, tengo tamaños pequeños, tamaños más grandes y acá preparé un poquito de resina. Son unos 15 mililitros. Son 10 mililitros de resina y 5 mililitros de catalizador y los preparé
en un vasito medidor de medicamentos. Primero puse 10 mililitros de resina, lo volqué en otro vasito del que estás viendo ahora y luego limpié el medidor y le agregué 5 mililitros de catalizador y volqué en este vasito. Luego mezclar bien, dejar reposar 2 o 3 minutos para que se vayan todas las burbujas. No hay que batir, hay que mezclar, que es diferente, para evitar hacer burbujas. Pero ¿por qué, Estela, no mostraste cómo lo preparabas? Ya lo van a ver. Y con esta resina pura, sin pigmentos, voy a pegar los cristales, las piedras, mejor dicho, los vidrios partidos, pero para mí son cristales. Así de mayor a menor, por ejemplo, ahí empiezo a pegar los más grandes. Como los había partido en la clase anterior, se ve cómo lo hago. Después los selecciono de más grandes, medianos, pequeños, hasta más chiquitos. Elijo los que necesito y los voy colocando sobre la resina. Para acomodarlos mejor me puedo ayudar con una pincita, puede ser una pinza de depilar o una pinza de Bruselas como en este caso. Es importantísimo decir que estos son vidrios partidos, no son de acrílico, no son cuentas. Por lo tanto, al tomarlos con los dedos, no hay que presionar demasiado fuerte porque nos podríamos lastimar. Se toman con suavidad, ¿sí? Los vidrios grandes son muy fáciles de manipular sin lastimarse. Los agarramos con suavidad y no pasa absolutamente nada. Pero los vidrios más pequeñitos son siempre los más peligrosos, porque si sin querer restregás con los dedos, te podés clavar alguna astilla. Es ahí donde hay que tener mayor cuidado, tratar de no tener tanto contacto dactilar con ellos y ayudarnos con la pinza, con el recipiente o con un palito para acomodarlos. Yo estoy colocando la resina con un palito de helado. Generalmente se utilizan unas pipetas de plástico descartables en donde chupamos la resina con la pipeta y la colocamos donde queremos. Evite un gasto. Con un palito y con mucho cuidado se puede hacer esto tranquilamente. Y aquí me ves utilizando un pincel viejo en donde barro todos los excedentes de cristales que no se han pegado. Como ves, fui de mayor a menor. Y en la parte donde estaba haciendo recién, fíjate que estaba manipulando los cristales con la pinza porque me puedo llegar a lastimar, justamente lo que te decía antes. Y es algo así muy irregular lo que estoy colocando. Ahora paso al otro lado. Observa que en el lado opuesto coloco la resina enfrentada a la otra. Es decir, unas piedras van hacia abajo, como se ve aquí, y otras van arriba. Me gusta mucho la distribución de los cristales, unos hacia arriba, otros hacia abajo. Hacia el borde superior, en este caso como lo estamos viendo, más grandes y van disminuyendo en tamaño hasta terminar como en punta. No es que ponemos cristales, todo un masacote de cristales ahí y ahí termina, no. Tratamos de ir bajando. Y no cubrimos todo tampoco, tenemos que dejar en la punta algún espacio libre para colocar resina pigmentada y la superficie de trabajo tiene que estar siempre limpia. Ahora trabajamos la parte del centro, coloco lo que me queda de resina y aquí voy a ubicar cristales grandes en el centro, dejando un espacio libre para colocarle luego resina pigmentada. Y para terminar, para que me quede más armónico en las terminaciones, tal vez coloco unos cristales más pequeños para que este juego que estoy haciendo, esta onda de cristales, termine como en punta hacia arriba y en punta hacia abajo. Los 15 mililitros que preparé de resina me alcanzan perfectamente para esta base de 30 centímetros y pegar todos los cristales que necesito. Ahora vamos a pegar los cristales azules. Hago un hilo con la resina, pongo
suficiente cantidad para pegar estos cristales. Y voy a hacer el mismo procedimiento, de mayor hacia los bordes a menor cuando llego a los centros, ¿sí? Los vidrios azules son levemente más grandes que los blancos, pero los dividí en varios tamaños. Este más grande, que lo coloco en las puntas, y luego tengo un tamaño intermedio o mediano, y luego los más pequeñitos. Y así iré trabajando de mayor a menor, yendo hacia los centros. Y como se ve perfectamente, primero tomo los más grandes y los coloco hacia los bordes. Y para que se entienda mucho mejor lo que estoy haciendo, los cristales grandes los tengo sueltos ahí arriba de la mesa. Los medianos e incluso los más chiquitos los mantengo dentro del vasito y los voy a distribuir desde allí. E incluso en las partes donde tengo los cristales grandes, puedo colocar también a los costados cristales más pequeños para que se vaya como desparramando, yendo desde una parte más alta hacia una más baja. Quedan re bonitos así. Pero vemos que está todo muy lineal esto. Entonces, aprovechando que está todo fresco, tomo, puede ser la punta del cabito de un pincel, puede ser un palito, y los voy torciendo para que quede algo más sinuoso todo. Si no, quedaba demasiado recto. Y aquí un tip muy importante: siempre nos va a sobrar un poquitito, aunque sea de resina. No va a ser tan exacto. Tenemos que tener a mano algún tipo de molde de silicona para hacer dijes o lo que vos quieras. Siempre hay que tener a mano moldes de silicona, 1 o 2 incluso, para no desperdiciar nada. Porque yo aquí, por ejemplo, puedo hacer algunas gemas de resina, puedo aprovechar este material que me ha sobrado, colocarle un poquito de resina, algunas piedritas adentro si quiero, un poco de purpurina, escarcha, lo que más me guste, y hacer unas gemas, ¿sí? Aquí le estoy tirando alcohol isopropílico para quitar las burbujas. Aquí, ¿ves? Estoy flameando porque todavía había más burbujas. Por ejemplo, estas piedritas, le coloco algunas, luego le coloco más resina y ya ahí tengo, por ejemplo, para hacer un anillo o lo que quiera. No desperdiciamos absolutamente nada de material. Vamos a ir ahora, pero lento, experimentando con 2 colores. 10 mililitros de resina en este vasito medidor, que los voy a volcar en el vasito plástico de café que tengo allí, que lo corté, te aclaro. El vasito plástico de café es muy largo y yo necesito tener algo para verter que no tenga mucho trayecto. Entonces lo corto con una tijera, lo hago más cortito, porque ahí voy a colocar 15 mililitros de resina. Ahora estoy colocando la resina 10 mililitros, es decir, el componente A. Luego voy a limpiar el medidor con una servilleta de papel que quede bien limpio y le voy a agregar 5 mililitros del componente B, que es el catalizador. Y voy a hacer lo mismo, lo voy a vaciar en este vasito blanco, que te repito, lo recorté porque era muy largo. No hace falta que el vaso sea tan largo. ¿Por qué? Porque cuando pasan los minutos y la resina se pone más densa, te va a costar más que baje. En cambio, si el vasito es más corto, facilitamos la tarea, ¿sí? Mezclé suavemente la resina, tratando de hacerlo bien a conciencia, que no quede nada en los costados, bien mezcladito todo, la resina con el catalizador, y le voy a agregar pigmento blanco en pasta,
o sólido, como se suele decir. Muy poquito, ya ahí estoy decidida que no quiero colores, digamos, muy opacos, ¿sí? Estoy probando porque esto es la primera vez que utilizo este tipo de resina y como todas son distintas, quiero ver qué reacción tiene y veo que está perfecto. Bueno, ahora le agregamos al azar, tomé por ejemplo este perlado Real White, se llama así, perla Real White. Le agrego un poquitito de esto para darle un tonito algo perlado a este blanco y también voy a mezclar todo muy bien y voy a dejar reposar unos 2 o 3 minutos. Tomé este vasito que también corté para hacerlo un poquito más corto. Preparé lo mismo que el otro. 15 mililitros de resina, 10 de resina, 5 de catalizador, mezclé y voy a utilizar este pigmento sólido naranja. Pero no quiero un naranja muy fuerte. Ves que es muy poquito lo que estoy utilizando. Por eso te digo que rinden muchísimo estos pigmentos. Podemos hacer un montón de trabajos. Probamos ahí a ver qué tal. Fíjate cómo toma color. Y ahí vos decidís si querés más. Pero la cantidad de pigmento no tiene que exceder del 3 al 5% como mucho de la cantidad de resina que utilicemos. Porque puede ocurrir que si le ponemos demasiado pigmento, la resina se arruine y luego no endurezca. El momento de la magia del color ha llegado al taller. Bueno, aunque estés blanco, no se nota todavía. Ya vamos a ir avanzando y vas a ver los efectos preciosos que vamos a hacer. Con el palito empiezo a colocar resina de a poquito en los bordes. Que toque bien con la silicona que habíamos colocado y habíamos pintado de dorado. Si se mancha algo, con un hisopo vamos quitando, porque esa es una zona muy delicada. ¿Y por qué coloco blanco ahí donde están los vidrios? Porque el dorado está sobresaliendo a los costados y eso se nota. Por esa razón le coloco blanco allí. Y voy a seguir colocándole blanco que llegue bien a los bordes del dorado para que tape todo ese sobrante. Como este blanco es bastante denso, va a tapar perfectamente, pero ya estoy vislumbrando que si quiero utilizar colores más translúcidos me va a dar problemas ese dorado que sobra. Por eso coloco primero el blanco, vamos por partes, así como lo estás viendo. Luego el naranja, en las partes donde no coloco blanco, un naranja bastante tenue, porque no quiero que contraste demasiado con los vidrios. Si pongo un naranja muy fuerte, no va a quedar, para mi gusto, delicado. En cambio, con este naranja suave, quedará espectacular. Como tenemos todas estas divisiones hechas con silicona, podemos trabajar por secciones tranquilamente. Hoy hago esta parte, mañana hago la otra, o puedo mezclar toda la resina ya pura, digamos, y después fraccionarla en partes e ir trabajando diferentes colores. Todo depende del tiempo que uno disponga. Y observa que preparé un naranja más de la cuenta. Creo que con 10 mililitros me hubiera súper alcanzado. Acá fracciono un poquito en otro vasito y voy a colocarle más colorante, es decir, más pigmento naranja para darle un tono más fuerte. Y voy a jugar con este color. Voy a crear venitas mojando el palito y estirando, y así creamos unos surcos preciosos. Quedan unos efectos hermosos, muy delicados. Vos verás cuánto le colocás. Yo voy probando y ahí ya me gusta más. Vamos a aprovechar todo este blanco que nos queda directamente desde el vasito, vierto a los costados de las piedras celestes, del lado de afuera, y hago lo mismo del otro lado. Y esto no es casual, no estoy echando cerca de la parte dorada porque ahí decidí que voy a tapar todo eso con gesso acrílico para que el dorado quede bien delimitado y no tener luego problemas cuando quiera colocar algún color translúcido. Es decir, cuando pintemos el dorado,
Ya ahí directamente lo corregimos tapando todos los sobrantes de dorado con gesso acrílico para que quede bien delimitado el dorado y no tengamos problemas luego con la cobertura de los colores. Sobre todo cuando decidimos que sean algo translúcidos. Eso no lo tenía claro al principio, porque como saben los que me siguen, los amigos, siempre improviso y a medida que voy improvisando voy explicando. Ya vacié todo el blanco que tenía y sobre ese blanco unas finitas líneas con este naranja intenso, pero muy finitas así, para ya tener toda esta parte terminada. Lo que voy a hacer luego de esto es dejar secar, por lo que te decía, voy a corregir todos los dorados, todos los bordes, para luego continuar. Tranquilamente se puede continuar luego. Acá me quedó una parte que no tiene resina, luego del blanco. ¿Qué pasa? No pasa nada. Luego le echamos otra capa arriba del color que queramos y se van a unir perfectamente. Ya terminé de corregir todos los bordes dorados, se está secando el gesso que seca muy rápido y estoy preparando en este vaso medidor, vamos a trabajar diferente, más cantidad. 40 mililitros de resina en el vasito, ¿sí? Y la mitad, ¿cuántos son? 20. Debo llegar a 60. Por lo tanto, ahora voy a colocarle, hasta llegar a los 60 mililitros, el catalizador o endurecedor. Y aquí la ventaja es que voy a preparar esta resina y la voy a poder fraccionar en partes, aplicándole diferentes colores, por supuesto. Tengo 4 jarritas de silicona medidoras, ¿sí? Si no tenés esto, utilizás el medidor para el jarabe para la tos, que tiene justo 15 mililitros. Como tengo 4 jarritas medidoras, voy a separar en partes iguales 15 mililitros en cada jarrita y vamos a preparar 4 colores distintos. Vamos a empezar por el azul. Voy a utilizar azul Francia en principio. También tengo azul a secas. Voy a colocar una pizquita, a ver qué tal es este color, pero necesito un azul un poquitito más intenso, no tan acelestado, por decir así. Así que a este azul Francia le voy a agregar una pizca del azul común y los voy a mezclar. Y si tenemos azul Francia solo, le echamos azul Francia, yo porque soy insoportable con los colores. Ahora vamos con el violeta, que seguramente me va a sobrar porque de violeta voy a usar muy poquito. Una pizquita. Este violeta es medio raro, les cuento. Fíjense el color que me da. Parece más un morado. Como tengo tintas al alcohol, decidí echarle 5 gotitas de tinta al alcohol violeta a ver si se me modificaba un poquito el color. Como no logré que lo modificara mucho, dije a ver qué pasa si le pongo una pizquita de azul, el que ya tengo preparado, para oscurecerlo un poquito, que no me quede tan morado, porque esto de violeta la verdad que no tiene nada. Fíjate el frasco de tinta, qué distinto que es. La tinta es bien violeta. Ahora preparo verde agua. Te muestro más que nada cómo preparo los colores para que veas la poquita cantidad que coloco de pigmento. Es prácticamente la puntita de este palito. Y por último, un blanco perlado, utilizando el pigmento en polvo, hecho lo que sería, para darte una referencia, apenas la puntita de una cucharita de café. Un color precioso realmente. Y a este le voy a agregar una pizquita del blanco en pasta. En el portal principal del canal e incluso debajo de cada video encontrarás el botón Unirse. Clicas en él y podrás ver los beneficios de las membresías. En el costado izquierdo se encuentran los 2 niveles. Clicas en cada uno de ellos y podrás leer los beneficios que obtendrás al hacerte miembro según cada nivel. Al elegir ser miembro, ayudarás al sostenimiento del canal y recibirás a cambio ciertos beneficios que clicando en el nivel correspondiente podrás leer.
Si has decidido unirte, tocas el botón unirse, azul, se abrirá una ventana de pago. Para más información, clica en el botón unirse y lee todas las condiciones. Atención, atención, empezamos con la explosión de color. Aquí es donde realmente brilla nuestra creatividad. Ya tenemos colocados los cristales que no solo añaden autenticidad, sino que también crean ese factor ¡wow! Que deja a todos asombrados. Ahora verteremos este azul precioso así como lo ves. Lo vamos a hacer para que quede pegadito a esa línea dorada. Primero vertemos despacito. Por eso son tan prácticas estas jarritas vertedoras de silicona. Lo podemos hacer así y luego lo vamos a desparramar con el palito. Como ya había colocado resina y está seca de la primera capa que pusimos, ¿te acordás? Entonces ahora lo que hago es tratar de nivelar hasta donde falte resina, hasta ahí. Y luego le vamos a dar unos toques de blanco. Si se llega a manchar la parte dorada, ningún problema. Cuando estamos estirando la resina puede ocurrir que se manche un poquito. Utilizamos un hisopo y limpiamos ese borde. Acá el asunto es que la resina llegue bien a todos lados, a todos los bordes, sobre todo los externos, que no falte resina por ningún lado, ¿sí? Que cubra bien todo y que tratemos de llegar bien al borde dorado, que no queden manchas. Ahora aplicamos unos hilitos con el palito de este blanco precioso y lo vamos a entremezclar un poquito con el azul también, ¿sí? Como para lograr unas vetas. La silicona se autonivela, por lo tanto vos la colocás y va trabajando, va haciendo lo suyo también. Más lo que vos le agregás haciendo algunas vetas de color. Si llegamos a manchar la parte dorada, ningún problema. Utilizamos un hisopo y retiramos lo que sea necesario. Las piedras azules son como un punto de referencia. Ahora voy a verter resina blanca del otro lado de las piedras. Y también lo voy a hacer en espejo. También al lado de las piedras celestes o azules, así como lo ves. Luego, con el palito voy a empezar a desparramar la resina para que cubra bien y se vaya autonivelando. Pero como ves es un hilo, no es que cubro todo con ese color, sino que vamos a ir agregando diferentes tipos de colores. Seguimos trabajando en espejo, agrego el azul y lo voy a hacer del mismo modo que hice el otro lado, contra el cordón dorado que hicimos de silicona. Y lo mismo, luego de colocarla así, vamos a ir desparramando con mucho cuidado de no sobrepasar ese borde dorado, ¿sí? Y si aparece alguna manchita o no sobrepasamos, limpiamos siempre con hisopo. Bien, ya colocamos el azul y acá veo que hay algunas burbujas. Tomo el flameador y le aplico un poquito con la llama para despejar todas las burbujas que estoy viendo que hay en la superficie. Por otra parte, cuando le aplicamos calor, la resina se ablanda y se distribuye un poco mejor. Ahora nos faltaría colocarle el blanco que le pusimos al otro lado. También le colocamos entre las piedras y el azul, un poquito de blanco. Ahí trato de no pasarme, colocar un poquito para nivelar entre la resina que había puesto y que está seca, y ahí nos va a quedar todo al mismo nivel. Con el palito distribuyo, acerco bien ese blanco a las piedras. Primero hago eso, y una vez que tengo todo eso bien acomodado, empiezo a hacer algunas vetitas, como hice en el otro lado. Ya más llegando al centro, habíamos colocado un cordón blanco al lado de las piedras azules. Al lado de ese blanco y contra el cordón dorado colocaremos el violeta, que no es un violeta realmente que a mí me guste mucho. Esperaba otra cosa, algo más vibrante, pero lo vamos a agregar así, lo mismo, estirándolo con el palito contra el cordón dorado, que todo quede bien aplicado ahí.
lo acercamos cada vez más al blanco que ya habíamos colocado y ahí se funden los dos colores. Y luego podemos hacer lo mismo, algunas vetitas con el palito. A mí en particular me gusta, por ejemplo, hacer así, dejar trabajar un poco la resina, porque es una resina que está en su punto justo. Es bastante liviana, lo que me está indicando que va a secar bastante rápido. Por otra parte, me gusta mucho esta marca porque me da un tiempo de trabajo bastante largo, más o menos media hora. Es decir, desde el momento que preparo la resina con el catalizador, media hora de trabajo es bastante tiempo. Y ya acá, por ejemplo, la resina, ves que está este azul que estoy colocando aquí en el centro, está como más denso, pero me permite seguir trabajándolo. Le aplico un poco de calor, se ablanda bastante y puedo aún seguir trabajando más. Ya sabemos que el tiempo de trabajo de la resina es aproximadamente de 20 minutos a media hora para trabajar cómodo, ¿sí? Hay varios tipos de resinas, esta es una. Hay resinas que son mucho más densas. Cuanto más densa es la resina, más burbujas hace, por ejemplo, ¿no? Y cuanto más gruesa es la capa que colocamos, obviamente que el curado va a ser mucho más lento. Esta marca es la tercera que pruebo y creo que me voy a quedar con esta. Y cada tipo de resina tiene su punto, ¿eh? A la resina hay que encontrarle el punto. Por eso, si encontrás una resina que te resulta cómoda para trabajar, que no te trae problemas, que ya sabes que con estos pigmentos va, con estos otros no, quédate con esa y seguí trabajando con ella. Por supuesto que vale la pena experimentar para saber. Siempre vamos a tener algunos fracasos, sobre todo cuando nos iniciamos. Eso es inevitable, hasta que le encontremos el punto justo. Por eso siempre, cuando vas a comenzar a trabajar con resina, conviene hacer pruebas en chico para garantizarte que con este pigmento va, con esta purpurina va, que las dosis que colocas del catalizador son las correctas, que la temperatura ambiente, bueno, ahí tenés, es un factor fundamental también para el curado de la resina, entre 23 grados y 35 grados se dice. Para hacer este trabajo aquí, que todavía estamos en invierno, coloqué una estufa y mantuve siempre una temperatura algo templada para no tener incidentes. No es lo mismo hacer un trabajo de resina como este en verano que hacerlo en invierno. Y tanto las temperaturas muy altas como las temperaturas muy bajas alteran los resultados. Habrás escuchado, ¡ay! Me quedó chiclosa, no se terminó de fraguar o de secar. ¿Por qué me queda así chiclosa o pegajosa? Bueno, son muchos los factores. Resumo lo que estuve haciendo en esta parte del centro. Azul contra el borde hacia afuera, contra el dorado, el cordón dorado. Luego le puse blanco hacia el otro borde. Luego mezclé con el palito un poquito para lograr algunas vetas. No terminé todavía, vamos a hacer ajustes. Ahora aquí tengo el verde agua y lo coloco bien en el centro, al lado de las piedras del centro, como se ve. Y como tengo bastante y me va a sobrar, igual tengo preparados varios moldes de silicona para vaciar con lo que me sobre. Aquí doy algunos toquecitos donde considere conveniente, por ejemplo donde tengo ese violeta, coloco unos hilitos de verde agua, por aquí, por allá. Otra de las cosas interesantes que tiene hacer este tipo de cuadros o de trabajos es que los resultados nunca van a ser iguales, jamás. Por otra parte también aclaro que no es la única forma de hacerlos. Incluso para enriquecer más el azul del centro, puedo utilizar este verde agua y también formar algunas vetas. Fíjate de qué manera fácil podemos hacer esas vetas. Mojamos el palito en la resina y lo vamos estirando. Luego se va a autonivelar todo, ¿sí? Y queda realmente más enriquecido el trabajo. Queda realmente precioso. Podemos hacer unos marmolados con esta técnica divinos.
Por otra parte, te podría decir que esta técnica que estamos empleando es la más sencilla de todas. No estoy barriendo con calor con la pistola de calor, pero ¿qué sucede? Si yo hago vetitas y le aplico mucho calor, se me disuelven todas, porque la resina se ablanda y no es esa la idea. Por eso no estoy utilizando pistola de calor en este caso. Aquí también un poquito de verde agua, hago unas vetitas porque tengo el palito que lo pasé por el azul, está sucio de azul, y aprovecho esa suciedad del palito para colocar en el medio algunas vetas sobre el verde agua del centro. Ya para terminar, preparé muy poquito de naranja, como ves ahí, porque me había quedado sin él, y le falta un poquito más de naranja a la terminación. Y aquí encontré estas escarchas que son iridiscentes, son preciosas, y me dije, aprovechando que todavía la resina está gelatinosa, no endureció todavía, aprovecho rápidamente, coloco algunas escarchas por aquí y por allá, no mucho porque no me gusta sobrecargar, esto aportará algunos brillitos, y como la resina está gelatinosa, no se me hunde la escarcha, utilizo calor, el flameador o el soplete, y esto va a hacer que la resina se ablande y absorba y vaya hacia adentro estas escarchas que estoy colocando. Es una opción, las podés poner o no. A mí se me ocurrió porque las tenía a mano y siempre un brillito aporta. Último tramo de la resina para luego seguir con los toques finales. Preparé resina naranja, un naranja intenso, y voy a hacer algunas venitas en algunas zonas que yo considero estratégicas. Por ejemplo, entre el blanco y el azul, ahí en los bordes. También un poquito donde puse ese violeta que no me gustaba para darle más vivacidad. Pero como ves, no exagero con los colores. E incluso en las partes donde está ese naranja muy suave en los bordes, puedo crear texturas con el palito y estirando, con este naranja más fuerte, más potente, sobre el naranja que ya había colocado. Digo texturas porque lógicamente al no colocar capa completa sobre el naranja anterior, me va a quedar un relieve ahí, y eso me encantó. Siempre una se sale de las normas, ¿no? Lo que se suele hacer es colocar capa completa de otro color o hacer un barrido con pistola de calor. Pero no, a mí se me ocurrió hacer estas ondas que van a quedar como por encima de lo ya hecho, en relieve. ¿Por qué? Porque yo soy rebelde, soy un artista rebelde, porque el mundo me hizo así. Dejé secar la pieza 24 horas. Aquí tengo una pasta dimensional, la que se utiliza para lacas vitrales. También puedo utilizar un marcador, por ejemplo, dorado, ¿sí? Tinta dorada, etc. Voy a hacer algunas pequeñas, suaves y muy finitas líneas de dorado en el lugar donde más me guste. Esto es muy libre, ¿sí? Para darle un poquito más de realce. Utilizo esto que tengo. También voy a hacer algunas venitas blancas. Tengo pasta dimensional, así como dorado tengo blanco, pero está un poquito seca y no me conviene. Por eso como alternativa utilizo esta tinta blanca indeleble de la marca Monitor, que casi no la uso para nada, y la aplicaré con un pincel liner 00, haciendo unas pequeñas venitas en algunos sitios. Una vez que termino todo esto, dejo secar todo muy bien, y para sellar el brillo y preservar tu obra de arte, podés aplicar una capa final de resina epóxica transparente sobre toda la pieza. Esto no solo realza la profundidad de los colores, sino que también le otorga a tu obra de arte un acabado brillante y profesional. Recordá seguir el tiempo de curado y todas las indicaciones mencionadas en el envase de tu resina. El tiempo de curado estándar para una capa fina son 24 horas, pero yo lo dejé secar 36 horas antes de colocarle un gancho tipo ojo detrás y colgarlo. Ya le he quitado la cinta protectora, ninguna mancha, todo quedó sobre la cinta. Como lo hicimos con mucho cuidado, hubo muy poco derrame de resina.
estos tornillitos pequeños, vos tenés que ir a la ferretería y decir que tu base de madera tiene tanta cantidad de milímetros, en este caso 9 milímetros, y te van a vender los tornillitos correctos para ese grosor. Y acá se ven los ganchitos tipo ojo, los redonditos, que vienen chatos. Vos los podés doblar un poquito para luego colgar. Felicidades, mis queridos creadores, han desbloqueado con éxito los secretos básicos para crear su propia obra de arte de resina inspirada en geodas. Recuerden, la belleza de este proyecto radica en abrazar su propia imaginación y dejar fluir su creatividad. Pero antes de despedirme, quiero dar una calurosa bienvenida como miembros del canal a Mónica Sanguinetti y Adriana Cortés, quienes ya son miembros para acceder a contenidos exclusivos. Te podés enterar mucho más clicando en el botón unirse que está debajo de este video. Si disfrutaron este video, denle un pulgar arriba y no olviden suscribirse para más emocionantes proyectos. Hasta la próxima, sigamos creando e inspirando. Los quiero, besos. Te voy a robar solamente un minuto. ¿Sos un amante de la creatividad y te gusta que te expliquen al detalle? Te invito cordialmente a que formes parte exclusiva de mi canal como miembro. El proceso es muy sencillo. Solo debes clicar en el botón unirse, que se encuentra en la página principal de mi canal o debajo de cada video al lado del botón me gusta o compartir. Al convertirte en miembro, no solo estarás ayudando a la sostenibilidad de este canal, además, accederás a valiosos beneficios exclusivos para miembros, que los leerás clicando en el botón unirse que acabo de referirme. No solamente ayudará a mejorar los contenidos del canal, sino que te ofrecerá beneficios exclusivos y mejorará esta conexión, este feedback que tenemos en el canal. Te invito a que no te pierdas la oportunidad de ser parte esencial de mi canal. Tu respaldo va a hacer la diferencia. Te invito a unirte y compartir la magia de Luciérnaga la Fantástica Artwork, un mundo de posibilidades para que vos aprendas técnicas y vivamos juntos el arte.